La refrigeración es un proceso mecánico de reducción y mantenimiento de la temperatura a un valor a la del medio ambiente de un objeto o de un espacio. El proceso de refrigeración implica la transferencia de energía de un cuerpo que pretendemos enfriar a otro, aprovechando así sus propiedades termodinámicas. Las partes utilizadas por un sistema de refrigeración convencional por compresión son las siguientes. El refrigerante es un fluido que viaja a través del sistema y que gracias a su composición química le permite absorber el calor de un espacio y liberarlo en otro. Existen tres familias de refrigerantes: CFC, cloro-flor-carbono, HCFC, hidrógeno, cloro-flor-carbono y HFC, hidrógeno-flor-carbono. Los primeros en utilizarse, CFC, dañaban la capa de ozono y causaban efecto invernadero. Actualmente se utiliza HCFC, pero siguen causando efecto invernadero. Y además, también existe un producto orgánico amable con la naturaleza, que es el amoníaco, NH3. Comprime el refrigerante a una presión más alta que el evaporador. Hace que el refrigerante circule por el circuito. Absorbe por baja presión, baja temperatura, y comprime por alta presión, alta temperatura. El condensador es una tubería ondulante o serpentín donde el gas que entra se transforma en líquido, reduciendo su temperatura al ceder calor y saturar el refrigerante para condensarse. La válvula de expansión controla el caudal del refrigerante que entra al evaporador, disminuye la temperatura del refrigerante y su presión y controla la zona de alta y baja presión. El filtro secador evita las impurezas del refrigerante y o humedades. El evaporador absorbe el calor del alimento o persona y hace que el intercambio del calor entre el refrigerante y el calor absorbido sea eficaz. El ciclo de refrigeración comienza en la válvula de expansión al comenzar la descompresión del refrigerante. Como consecuencia, el refrigerante sufre el efecto de flash gas o evaporación prematura, donde el 80% del refrigerante es líquido y el 20% en estado gaseoso. Sale baja presión, baja temperatura. El refrigerante entra al evaporador casi líquido. El evaporador evapora el refrigerante absorbiendo el calor del aire a climatizar o agua a enfriar. A 3/4 partes del evaporador, el refrigerante absorbe más calor y su temperatura aumenta para así sobrecalentarse. El sobrecalentamiento es necesario para que el compresor no absorba el refrigerante líquido. Sale baja presión y baja temperatura. El compresor comprime el refrigerante a alta presión para salir así más caliente que el medio exterior. Al paso de la tubería, el refrigerante pierde sus grados de sobrecalentamiento acumulado y pierde una ligera presión por la fricción con la tubería. Sale alta presión, alta temperatura. Cuando entra al condensador, el refrigerante ya no está sobrecalentado y tiene una temperatura ideal para la condensación correspondiente a su presión. El calor generado se transfiere al aire exterior o al agua. Durante la condensación la temperatura se mantiene constante y el cambio de estado se detiene por la pérdida de energía. Al pasar por la tubería, este puede ligeramente perder presión por la fricción con la tubería, terminando en estado líquido. Cuando llega al final del condensador, este se subenfría al perder algunos grados de temperatura y sigue subenfriándose así hasta llegar a la válvula de expansión. Sale presión y temperatura constante. Pasando por el filtro secador se eliminan las impurezas del refrigerante y la válvula de expansión se adecúa de nuevo para el evaporador mediante la descompresión. La válvula de expansión controla la zona de alta y baja presión. La refrigeración magnética es una tecnología con mayor potencia comercial en el mundo. Tiene como principal objetivo reducir el consumo de energía en sistemas de refrigeración, además de reducir el uso de gases de efecto invernadero y CO2. También presenta otras ventajas, como menor ruido en su trabajo, mayor eficiencia energética, diseño simple de equipo, bajo costo de mantenimiento y puede retirarse y reciclarse. Como todo, tiene algunas desventajas. Los magnetos permanentes que se utilizan tienen una resistencia al campo limitada. Los electromagnetos y magnetos que se utilizan son de alto costo. El cambio de temperatura es limitado y las máquinas multietapas pierden eficiencia en la transición térmica de estas etapas. Y además, se necesitan unos cálculos muy precisos para evitar que el campo magnético desaparezca o se reduzca. Para poder hablar de la refrigeración magnética, tenemos que incluir primeramente lo que es el concepto primordial de este estudio, el efecto magnetocalórico.
el cual es un proceso magneto-termodinámico en el cual se observa un cambio reversible en las temperaturas de un material específico, al aplicarle un campo magnético externo variable. Este material cuenta con características específicas, las cuales se comentarán más adelante. Para poder explicar por qué se calienta o por qué se enfría este material, debemos tener en cuenta la primera ley de la termodinámica, la cual se expresa de esta manera y se lee como el cambio de energía es igual al calor menos el trabajo. Cuando se quiere calentar este material, simplemente aplicamos un campo magnético externo, el cual alineará los momentos magnéticos o los spins del material que se tiene en un proceso adiabático, es decir, sin una transferencia de calor del material al entorno, por lo que, analizándolo con la primera ley de la termodinámica, podemos describirlo de esta forma. Y nos dice que el trabajo que entra se emplea en aumentar la energía interna del sistema, de nuestro material magnetocalórico, por lo cual aumenta la temperatura. Ahora veámoslo cuando se enfría. ¿Por qué se enfría? Teniendo en cuenta que de igual manera tenemos un proceso adiabático, es decir, sin transferencia de calor con el entorno del material, y el campo magnético externo se dejó de aplicar, nos queda esta expresión, que nos dice que no se está ejerciendo un trabajo sobre el sistema, sino que cuando un sistema realiza trabajo adiabáticamente, este lo hace a costa de su energía interna, por lo cual se enfría. El efecto magnetocalórico tiene 4 puntos importantes en su historia. El primero es el descubrimiento por Emil Walburg al estudiar los materiales ferromagnéticos. Lo que hizo fue someter un pedazo de hierro puro a un campo magnético externo y notó que este se calentaba. La variación de la temperatura que experimenta el hierro en este estudio es debido a la alineación de los momentos magnéticos del material con el campo magnético. Esto dentro de las inmediaciones de la temperatura de Curie, temperatura a la cual el material cambia su estado de paramagnético a ferromagnético, transición de gran importancia. Posteriormente, en 1918, Picard y Weiss establecieron los principios físicos de este fenómeno al estudiar el níquel, que de igual manera es un material ferromagnético. Por tercero, tenemos a Debye, quien le dio el nombre a este proceso, estudiando los materiales magnetocalóricos para poder llegar a una temperatura menor a la del helio líquido. Y en 1997, un profesor de la Universidad de Iowa da el primer paso para poder lograr una refrigeración a temperatura ambiente. Este proceso de refrigeración magnética consta de 4 pasos importantes. El primero es la imantación adiabática. El segundo es la transferencia de entalpía isomagnética, que no es más que una transferencia de energía a campo magnético constante. La tercera es una desmagnetización adiabática y la cuarta es una transferencia de entalpía isomagnética. Para empezar con este proceso, se tiene primero la magnetización adiabática, que como su nombre lo indica, se necesita que el material magnetocalórico esté en un entorno aislado y en este aumentemos el campo magnético, alineando así sus dipolos magnéticos y aumentando la temperatura, como se había explicado en el efecto magnetocalórico. Posteriormente tenemos la transferencia de entalpía isomagnética, que no es más que la transferencia de energía a un campo magnético constante. Se necesita equilibrar térmicamente el material magnetocalórico para poder llegar así a un ciclo. Esta transferencia de energía, esta absorción de calor por parte de un líquido externo al material magnetocalórico se puede dar en experimentos con agua e incluso agua con un poco de etanol. Depende el prototipo. Posteriormente tenemos el paso 3, la desmagnetización adiabática, en la cual podemos observar que el material magnetocalórico se enfrió, pero no lo suficiente como para enfriar dentro del frigorífico. Es por eso que ahora a campo magnético bajo, porque no puede ser nulo, ya que según la distribución de Boltzmann, el material tiene su propio campo magnético, por el cual nunca será nulo este valor. Y volvemos a nuestro concepto anterior, en el cual si un sistema, en este caso nuestro material magnetocalórico, realiza un trabajo adiabáticamente, este lo hará a costa de su energía interna, por lo cual se enfría este material. Como paso número 4 en la transferencia de entalpía isomagnética, el fluido frío que pasó por la desmagnetización adiabática es transferido al medio ambiente que se necesita refrigerar. Esto a un campo magnético constante para no alterar el ciclo y temperatura del material magnetocalórico.
Debido a que el fluido es más frío que el área a refrigerar, la energía térmica fluye del interior del espacio al fluido, transfiriendo así el calor hacia afuera de esta área, cumpliendo así el ciclo de refrigeración. Las diferencias físicas entre la refrigeración convencional y la refrigeración magnética son claras. Mientras que la refrigeración convencional utiliza un ciclo de compresión y expansión, la refrigeración magnética utiliza un ciclo de imantación y desimantación. Y mientras que la refrigeración convencional utiliza un gas refrigerante, la refrigeración magnética solamente utiliza el material magnetocalórico y un líquido que ayuda en la transferencia de energía para poder absorber el calor que se tiene dentro del refrigerador o espacio. Hablaré sobre los principales problemas que surgen a partir de los componentes del refrigerador magnético. Primero que nada necesito aclarar cuáles son estos componentes. Son el material magnetocalórico, el imán o electroimán y por último el fluido de transferencia de calor. Comenzaré hablando sobre el sólido magnetocalórico. Primero que nada necesito aclarar que el efecto magnetocalórico no es presente en todos los metales. Solo se presenta en los paramagnéticos y ferromagnéticos con una temperatura de Curie cercana a la temperatura ambiente. Este fenómeno no es presente en los materiales diamagnéticos debido a que estos repelen los campos magnéticos y por eso no se puede crear este fenómeno. El efecto magnetocalórico también es presente en diferentes aleaciones. Dichas aleaciones son hechas con tierras raras, otros metales y algunos metaloides. Algunos ejemplos es la aleación 522, que es gadolinio 5, silicio 2 y germanio 2. También existe una aleación de hierro con rodio y otra de manganeso con arsénico, entre otras aleaciones. Algunos centros de investigación trabajan más a fondo en esta parte del tema. Por ejemplo, la CIMAP, el Centro de Investigación de Materiales Avanzados en México, en 2018 desarrolló un prototipo llamado el CoolMag, que trabaja con una aleación de manganitas de lantano, calcio y estroncio. En Estados Unidos, en el 2015, la empresa Astronautics presentó su enfriador de vinos, un prototipo que utilizaba una aleación de manganeso como material magnetocalórico. Al otro lado del mundo, en Dinamarca, en el año 2011, se creó un prototipo que trabajaba con un material magnetocalórico hecho de una aleación de lantano, calcio, estroncio y óxido de manganeso. Este prototipo permitía una diferencia de temperatura de 10.2 Kelvin trabajando con una temperatura inicial de 297 Kelvin. La importancia de la investigación en nuevas aleaciones radica en encontrar materiales más eficientes que puedan trabajar a las temperaturas deseadas, que para aires acondicionados es de 15 a 20 grados Celsius y para refrigeradores es de 4 a 7 grados Celsius. Por otro lado, también es necesario encontrar materiales que no impliquen un costo tan alto para poder aplicarlos en el campo comercial. Los criterios que se deben de tomar en cuenta para elegir una aleación son compuestos hechos con tierras raras, debido a que aquí se presenta un mayor efecto del fenómeno magnetocalórico, tal es el caso del gadolinio. Materiales paramagnéticos o ferromagnéticos con temperatura de Curie cercana a la temperatura ambiente. Materiales con calor específico bajo y alta conductividad térmica, permitiéndose de esta manera grandes cambios de temperatura y una facilidad en la transferencia de calor, haciendo esto una mayor eficiencia. Alta resistencia eléctrica para evitar las corrientes de Foucault en los procesos de rápida variación de campo magnético. Materiales de transición de fase de segundo orden. Estos son los que no presentan histéresis térmica y magnética, a diferencia de los de primer orden. La histéresis es la tendencia de los materiales de conservar una de sus propiedades en ausencia del estímulo que la generó. Los materiales deben de ser resistentes a la corrosión, con un bajo coste de fabricación y que no tengan un impacto en el medio ambiente. Los principales problemas del sólido magnetocalórico son que las temperaturas obtenidas no son las deseadas para implementarlas en un refrigerador de uso comercial. Otro de los problemas es el costo que puede implicar su fabricación, además de que también se debe considerar que estos materiales no sean tóxicos y no causen un impacto al medio ambiente. Ahora bien, hablaré sobre los imanes que se utilizan en este sistema. Los imanes que se utilizan son imanes permanentes de aleación de neodimio, hierro y boro. Por otro lado, también se suele utilizar electroimanes. La ventaja de estos electroimanes es que con ellos se puede regular el campo magnético, siendo una intensidad de 1 a 2 teslas la más viable. Los problemas dentro de esta parte del funcionamiento es que los imanes pueden presentar un riesgo para algunos dispositivos electrónicos, tales como los smartphones, a los cuales les puede afectar funciones como el GPS.
También puede llegar a afectar algunas tarjetas que incluyen una banda magnética, como las tarjetas de crédito o débito. Estos imanes también pueden representar un peligro para aquellas personas que son portadoras de un marcapasos. Existen algunos tipos de marcapasos que pueden resistir una resonancia magnética de 1.5 teslas, pero aún así es un peligro a considerar. Por último, hablaré sobre la transferencia de calor. La transferencia de calor se lleva a cabo mediante un fluido. Dicho fluido, por lo regular, es una mezcla de 80% agua y 20% alcohol. Esta mezcla es conocida como etilenglicol. El etilenglicol es comúnmente utilizado como anticongelante en los motores de combustión interna. En esta parte del sistema no se ha encontrado ningún problema hasta el momento. Con esto último culmino esta parte de los problemas dentro del sistema de refrigeración magnética en sus principales componentes. Gracias. Bien, como todos los procesos que existen grandes ventajas y desventajas. En este caso, la refrigeración magnética no es la excepción. En un estudio experimental se comprobó que la refrigeración magnética utiliza el 35% menos de energía que las refrigeraciones convencionales. Beneficios es que otro de sus muy pocas emisiones de gases nocivos para la capa de ozono. Esto nos dice que la refrigeración magnética es ecoamigable. Otro de sus puntos a favor es que tiene una mecánica de armado simple y sus costos de mantenimiento son bajos o bien son nulos. Tanto sus ventajas existen desventajas. Una de sus desventajas es que utiliza materiales de tierras raras. Los materiales de tierras raras son caros. Otra de sus desventajas es que necesitan un costo de inversión muy alto. Es decir, el pago inicial es bastante alto. Otro de sus puntos negativos es que tienen que ser altamente precisos estos procesos, ya que estamos manejando campos magnéticos, por lo que en una alteración puede resultar contraproducente un mal manejo de este. Hasta el momento las investigaciones solo se basan en la fabricación y en la factibilidad del MSE, por lo que es muy poco factible realizarlos en una zona o bien para su comercio. La refrigeración magnética aún no está lista para realizarse comercialmente, esto debido a los altos costos que este tiene. Sin embargo, existen futuras aplicaciones en las que, al desarrollar bien, la refrigeración magnética se podrían ocupar. Una de ellas serían los electrodomésticos, como sería un refrigerador comercial, como los que tenemos en nuestro hogar. Otro sería el aire acondicionado que se utiliza en edificios y en casas. Otra, el enfriamiento en transporte. Y bien, incluirlos en la industria. En la industria podemos incluirlos en la industria alimenticia y en el almacenamiento. Al almacenamiento me refiero ya sea a los alimentos o en algunas cosas o objetos que se necesitan tener a ciertas temperaturas. Si bien no es perfecto la refrigeración magnética, aún hay mejoras. Una de las mejoras que se proponen son utilizar otros materiales que sustituyan a los materiales de tierras raras, o bien tratar de reducir su uso o crear aleaciones. Otro sería tratar de hacer que utilice menos electricidad de la que aún utiliza. Y por último sería tratar de reducir al 0% de emisiones de gas. Tras la realización de una investigación y de consultar varias fuentes, pudimos encontrar que el efecto magnetocalórico está presente en la actualidad en la conservación de los vinos.